podcast Canal Senior. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Canal Senior. En el episodio de hoy vamos a analizar un fenómeno que nos afecta a todos, la disminución del uso del dinero en efectivo. Muchos, entre los que me incluyo, hemos normalizado el pagar con tarjeta de crédito e incluso con nuestros dispositivos inteligentes, como puede ser, por ejemplo, el teléfono. Y lo hacemos sin saber si esto puede perjudicarnos socialmente. Para responder a todas estas preguntas hemos invitado a Ricardo Zaldívar, doctor en Economía y miembro de la Junta Directiva Nacional de ARTAC. Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Canal Senior para participar en este nuevo episodio y también por prestarte a resolver todas estas dudas que esperemos le puedan servir de ayuda a todos los oyentes que están compartiendo este ratito con nosotros. Si te parece, antes de entrar en materia, vamos a repasar cuál es o cómo está ahora mismo la situación general a nivel bancario. Sabemos que hay muchas sucursales que están cerrando, esto lo vemos por desgracia prácticamente todos los días, pero vamos a hablar de los que siguen en activo. ¿Estas sucursales o estos establecimientos están dejando de aceptar y de trabajar con dinero en efectivo? Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar entre las zonas urbanas, donde, por ejemplo, tú y yo vivimos, de las zonas rurales, ¿no? Que yo sepa, ahora mismo, en mi trato con la banca, no me he encontrado con situaciones en las que me pongan pegas a usar el dinero en efectivo. Es verdad que cada vez son menos los usuarios que optan por el dinero en efectivo, ¿no? O sea, hay un dato que dice que más de la mitad, concretamente el 52% de los españoles prefieren pagar con tarjeta de crédito o débito o con otros dispositivos como, por ejemplo, el teléfono o desde una tablet. El tema es que en estos momentos, bueno, pues sigue habiendo esa dicotomía entre un poco una opción entre si la gente quiere hacer sus pagos a través del dinero digital, del dinero informatizado, o bien sigue usando el efectivo, ¿no? Entonces, para responder un poco a la pregunta de cómo se producirá la desaparición del dinero efectivo, podríamos decir que al final del proceso los pagos e ingresos se realizan exclusivamente utilizando transacciones informáticas digitales. ¿Cómo? Desde y hacia las cuentas corrientes de los ciudadanos. Es decir, el tema está ahí, que en ese momento supone una bancarización absoluta de la ciudadanía. Porque ello supondría que todos, absolutamente todos, deberíamos tener una cuenta bancaria y, lo que no es menos importante, poder utilizar algún dispositivo desde el que operar para realizar los pagos y administrar los ingresos, ¿no? Nos estás contando esta situación, este objetivo, digamos, que tienen principalmente las entidades bancarias privadas, y a mí personalmente me cuesta llegar a imaginar un mundo donde no exista el dinero en efectivo, y eso que al principio del episodio me he declarado una fan total de pagar con tarjeta o con dispositivos electrónicos, porque yo soy la primera que ya no lleva efectivo suelto en la cartera. ¿Cómo puede esto afectarnos a nosotros? Porque ¿estamos preparados para esta posible desaparición? Bueno, en realidad, fijaros que el conseguir que todo el mundo tenga un dispositivo conectado a Internet, porque efectivamente todo esto es informatizado, pero vía Internet, es decir, que tú tienes que gestionar tus saldos, pagar todo eso con una conexión a Internet, si no, no hay nada que hacer. Si no, tienes que ir al banco y entonces con un operario del banco, pues que te ayude y que te lo haga él, que él sí está conectado a Internet. Pero es que esto, imagínate tú, situaciones en infinidad de pueblos rurales de nuestro país, en los cuales ya no hay ni sucursal bancaria. En fin, hablemos ahora ya de las consecuencias, de las desventajas, porque es que son muchas, ¿no? Yo, por ejemplo,
pienso, yo no sería muy afectado. Yo la verdad es que efectivamente uso bastante el dinero digital. De hecho, la mayoría de los pagos los hago informáticamente. De hecho, por ejemplo, bueno, pues la banca cada vez va a estar sacando más aplicaciones. Hace unos años que nadie había oído hablar del Bizum y hoy es un instrumento muy popular, por cierto, en cual la gente, bueno, oye, ¿qué tal? Te mando un Bizum. Y entonces, pero claro, para eso es que necesitas tener una serie de instrumentos que no los tiene todo el mundo. Ahí es donde llegamos al concepto de la exclusión digital. Hay mucha gente que, aunque cada vez somos más dependientes de la tecnología, existe mucha gente, principalmente mayores y gente con dificultad económica, que no disponen de los dispositivos que se requieren para estas transacciones. Entonces, bueno, pues eso, la exclusión digital en un mundo en el que realmente uno de los objetivos sociales siempre es minimizar la exclusión, pues sería un verdadero problema. Para ir acabando, Sí, dime. para ir acabando, Ricardo, ¿toda esta situación nos podría generar cierta dependencia a la tecnología? Bueno, más, yo diría, más dependencia. Es decir, ahora mismo nuestra dependencia de la tecnología es bestial, o sea, es decir, es muy fuerte, ¿no? Y realmente a quien más afecta es a los ancianos, pero a los ancianos, sobre todo en las zonas rurales. Es que no nos olvidemos que, como vivimos en ciudades, pensamos que, bueno, pues que quien más, quien menos, bueno, pues tiene su móvil, tiene su conexión y esto no es así, o sea, esto no es así. Es decir, para una persona que tiene un móvil, pagar la conexión a internet no es baladí, o sea, es decir que no hay tanta flexibilidad como se dice, ¿no? Y es que, por ejemplo, otro dato, en la población rural, las personas mayores casi es la tercera parte de la población rural, ¿eh? Y estas son las que con más están sufriendo esta exclusión social y sufrirán totalmente con la desaparición del dinero efectivo. De hecho, ya han desaparecido infinidad de cajeros automáticos en estos pueblos. O sea, con lo cual es que no pueden ni cobrar la pensión. O sea, es decir, la pensión está en su cuenta, pero ¿cómo acceden? Porque ellos están acostumbrados a pagar las lechugas que compran con dinero. O sea, vamos. En fin, hay un trabajo que también, bueno, pues lo puedo mencionar, de un profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez Pérez, que ha hecho un estudio, análisis del papel del dinero en efectivo en las áreas despobladas de España, ¿no? Y su conclusión es que pagar en efectivo es una especie de derecho. Es un derecho que, como otros más de los que la ciudadanía tiene que defender y reivindicar si es que realmente se están mermando, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Es decir, yo creo que necesitamos defender. Otra cosa es que sea muy difícil conseguir. O sea, lo que va a haber es poco a poco, un mayor uso del dinero digital. Eso está claro. Ahora, yo pienso que, y esto ya siendo un poco optimista, creo que la eliminación y tradición total no se va a producir. La banca dice que en la década de los 30 probablemente se consiga. Yo lo dudo. Yo francamente lo dudo. Pero para eso efectivamente se necesita la labor de los ciudadanos organizados, por ejemplo, en esta asociación, que a mí me parece que tiene un valor enorme. Es decir, y fíjate que no he hablado de algo que mucha gente utiliza, que es el salvaguardar la privacidad digamos, de tu vida, ¿no? O sea, porque lo que compras y lo que ingresas forman una parte importante de tu privacidad. Pero es que eso
eso sí que está perdido. Eso realmente, en estos momentos yo creo que saben más de nosotros, las grandes empresas tecnológicas saben más de nosotros que lo que nosotros podemos imaginar que saben, ¿no? Entonces vamos, pero es más por luchar contra la exclusión que supone la exclusión digital, que supone los avances. Y es un poquito lo que te podía contar. Yo no sé si Yo creo que realmente nos, he conseguido transmitir a la audiencia de vuestro canal pues unas cosas que en definitiva son de sentido común, ¿eh? Yo creo que son de sentido común. para finalizar el episodio, hemos contactado con Clara Amorós, consultora económica. Le hemos querido preguntar por el impacto que el dejar de usar dinero en efectivo puede tener en nuestra economía. Y esto es lo que nos ha respondido. Bueno, cuando nos hacemos esta pregunta, lo primero que pensamos es que el dinero en papel va a desaparecer y solo tendremos las tarjetas de crédito. Pero este sencillo paso, por decirlo de alguna manera, lleva detrás unos numerosos cambios y consecuencias para nuestra economía. La primera, y yo creo que la más importante porque es la que más preocupa a la sociedad, es que la economía sumergida va a desaparecer. Este tipo de economía es la que tenemos cuando vamos a un restaurante y, por ejemplo, tenemos un cartel que nos dice solo se admite dinero en efectivo. Con esto los empresarios consiguen evitar rastros financieros para así facilitar una mayor opacidad de las transacciones y tener una menor carga impositiva. Con la pérdida del dinero en efectivo, esto no se podrá producir, lo que implica que todo el beneficio que obtenga el restaurante tiene que pagar impuestos. Esto ayudará a los gobiernos a recaudar más impuestos y reducir la evasión fiscal. Otro de los temas a destacar de los pagos electrónicos es la seguridad, la promoción de la inclusión financiera y la privacidad. Es el gran reto actual del dinero digital y que con el avance de la inteligencia artificial es cada vez más fácil crear un sistema seguro que respete todos esos temas. Con todo esto yo creo que la economía va a cambiar. Va a evolucionar una nueva economía en la que la sociedad va a cambiar su forma de consumir por el control fiscal, el gran miedo, pero sobre todo por el desconocimiento de la seguridad del dinero electrónico. Como siempre, te recordamos que nuestros podcasts son también espacios de reflexión. Por ello, dejamos que respondas tú la pregunta de si es mejor una vida con dinero en efectivo o con tarjeta bancaria. Igualmente, te invitamos a que visites nuestra plataforma, donde encontrarás multitud de clases vinculadas a la banca digital. ¡Hasta la próxima! Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.